Pulso Rojo. Actualidad, debates, economía, historia. Le tomamos el pulso a la sociedad. Con Mario Castellano. Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso Rojo, el debate en el cual tratamos todo tipo de temas, en especial política, economía, y siempre con un toque histórico y con la opinión que cada contertulio quiera expresar, en total libertad y sin ningún tipo de cortapisa y de forma absolutamente independiente. Aparecen en todas las televisiones, nos dan recetas milagrosas y mágicas sobre cómo salir de la crisis, sobre cómo se debe realizar la economía, sobre qué deben hacer los políticos, como siempre con sus recetas, como siempre con sus corbatas y sus camisas perfectamente limpias y elegantes. Son los neoliberales que últimamente, ya desde mucho tiempo, pero ahora más que nunca se les ve mucho por la televisión y por, en general, los medios de comunicación, contándonos cómo debemos hacer las cosas y explicando a los políticos el ABC del capitalismo. Según ellos, el sistema no está funcionando como debe porque se deben seguir bajando los salarios, se deben seguir bajando los impuestos y todo atisbo de ideas que vayan en contra de sus intereses deben directamente desaparecer. Hablamos del neoliberalismo. Ya tuvimos un programa anterior en el cual estuvimos tratando el tema a fondo. Iniciamos el debate tratando la historia del neoliberalismo, cómo comienza, cómo se produce, de dónde proviene. También estuvimos mencionando bastantes temas alrededor del liberalismo. Y aparte de esa historia y esa introducción, estuvimos concretando asuntos al respecto de cómo el liberalismo ejerce su política a través de ejemplos claros, como pudo haber sido en Francia o en España. Estamos hablando de privatizaciones. Hoy vamos a continuar con el asunto y vamos a tratar ya en profundidad el neoliberalismo, pero esta vez poniendo nombres y poniendo a los protagonistas que hicieron de esta ideología la actual dominante, no solo en el siglo XX, sino también en nuestro actual siglo, el siglo XXI. Debido a las políticas y debido a las teorías de estos cuatro personajes que hoy vamos a tratar, evidentemente hay muchos más, debido a estas políticas y estas teorías, como digo, se ha configurado y se ha dado forma a la crisis económica que hoy vivimos. Eso es algo inapelable. El capitalismo nunca ha sido tan capitalismo como ahora y la burguesía nunca ha acumulado tanto capital extrayéndose a la clase trabajadora como ahora. Sin duda el neoliberalismo tiene mucha culpa de todo esto. Son los cuatro jinetes del neoliberalismo. Margaret Thatcher, Ronald Reagan fueron presidentes de sus respectivos países. Pero ¿qué pasa con los ideólogos? ¿Qué pasa con Milton Friedman? ¿Qué pasa con Hayek? ¿No fueron ellos acaso los primeros que comenzaron a meter en las mentes de todos los demás esta ideología, este sistema? ¿Y qué pasa con Alan Greenspan? Sin duda uno de los más directos responsables de la crisis tremenda en Estados Unidos por las hipotecas subprime que ha degenerado a la crisis actual que, por mucho que nos lo quieran vender, sigue sin acabar y lo siguen sufriendo los trabajadores y la población de los distintos países, no solo de Europa, sino de gran parte del mundo. Esto ha sido una introducción, una presentación, pero ahora doy paso a los contertulios que vamos a tratar este tema de hoy. En primer lugar tenemos a Pedro Escudero, que con él ya estuvimos hablando en el programa anterior. Buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches. Y alguien que se estrena en Pulso Rojo, un gran amigo nuestro y que también va a tratar con nosotros el tema del neoliberalismo. Se encuentra en México, pero podemos contactar con él. Cada uno estamos en un punto, pero estamos todos en contacto. Guzmán, buenas noches. Muy buenas, encantado de estar aquí. Bienvenido a Pulso Rojo. Y bueno, pues vamos a, en primer lugar, para que nuestros oyentes puedan situarse, a hablar respecto a el neoliberalismo, lo que estuvimos tratando un poco en el programa anterior, en el cual, ya digo, estuvimos hablando de la historia del neoliberalismo, cómo el neoliberalismo es una
ideología que secunda el capitalismo y que no ha sido siempre la misma a lo largo de la historia. ¿No fue así más o menos, Pedro? Sí, más o menos fue lo que explicamos en el programa anterior. ¿De acuerdo? Bueno, siempre ha sido el mismo a lo largo de la historia, pero tiene la capacidad de autoadaptarse, incluso es una ideología que en cierto modo es incoherente, bueno, en cierto modo es muy incoherente, y tiene la capacidad de adaptarse en función de las circunstancias que le interesan al capital en ese momento. Y fue algo que pusimos ejemplos en el pasado programa, por lo tanto ahora mismo no me extiendo. Correcto. Además, queremos recomendar a nuestros oyentes que se descarguen o que escuchen a través de la plataforma iVoox este programa, llamado Neoliberalismo 1. Y me gustaría recordar también los diferentes medios de comunicación a través de los cuales nuestros oyentes pueden encontrarnos. En primer lugar tenemos la página web iVoox, que todos conocéis, la página de podcast radiofónicos. Si buscáis Pulso Rojo, ahí nos encontraréis. Hoy este es nuestro tercer programa, llamado Neoliberalismo 2. Luego también estamos en Twitter, ya nos hemos hecho una cuenta de Twitter, Pulso Rojo todo junto, o sea, @Pulso Rojo, con la P mayúscula y la R mayúscula. Y, por supuesto, tenemos Facebook. Si buscáis Pulso Espacio Rojo, ahí nos encontraréis. Ya sabéis que nuestro símbolo es el micrófono y ese pulso amarillo a través de la onda roja. Y no se nos olvide el correo de email de Hotmail, pulsorojo todo junto @hotmail.com. Repito, pulsorojo minúscula todo junto @hotmail.com. Muy bien, pues entramos en materia. Ya digo, también aparte de lo que hablamos en el programa anterior, de que el neoliberalismo se va tomando distintas formas a medida que pasa la historia en función de los intereses del capital, también debemos recordar que estuvimos hablando bastante de algunas privatizaciones importantes. Ahí estuvo nuestro compañero Rubén Nebra, y también Pedro y yo estuvimos ahí mano a mano tratando el tema de privatizaciones. Por ejemplo, me acuerdo de que hablamos del tema de la privatización de los transportes, del tema de la Renfe, ¿te acuerdas? Sí. Y también bastante del tema de las aerolíneas en España, como un vuelo bastante importante que era el vuelo Madrid-Cuba, Madrid-La Habana, fue cancelado porque debido a que ahora la señora y propietaria de Iberia es British Airways. Ya Iberia es una empresa que ya no es española, ya no es una empresa pública, y así tantas otras empresas públicas que ahora sirven a intereses particulares y ya dejan de ser útiles al conjunto de los ciudadanos españoles. Ahí hay una clara estrategia que en España pierde, y hay una clara desventaja, de tal forma que los usuarios pierden mucho con las privatizaciones. Es otra de las conclusiones importantes que a las cuales nos lleva el neoliberalismo. Me gustaría comenzar el debate hablando del principal ideólogo, o el que, digamos que primeramente comienza el neoliberalismo. ¿Te acuerdas, Pedro, que dijimos que empieza en los años 30, en el siglo XX, 1930, ¿no es así? Sí, así es, efectivamente, empieza en los años 30, pero bueno, sin duda alguna, el gran teórico, esto no hay ninguna duda de toda esta corriente político-económica, es Milton Friedman. Tú siempre dices neoliberalistas, es así, ¿no? Para mí son primos hermanos, entonces no tiendo a diferenciarles, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta el parámetro que ya marqué en el programa anterior, es decir, hay diferencias entre unos y otros, pero al fin y al cabo, para mí no deja de ser lo mismo, es decir, por más que ellos se vendan como nuevo, no deja de ser más que una adaptación del modelo anterior respondiendo al capitalismo, ¿de acuerdo? Entonces, no marcó grandes diferencias. De hecho, ellos no marcan grandes diferencias, y los ejemplos prácticamente los tenemos en España. La mayor parte de nuestros políticos e incluso economistas, no todos, hay economistas que sí que saben de qué están hablando correctamente, utilizan los términos indistintamente, pero no por ignorancia, sino que yo creo que por inteligencia. Es decir, a ellos les da igual. Es una cobertura que les sirve para apuntalar un sistema. No sé si mi compañero de hoy estará de acuerdo con este punto de vista. Totalmente, o sea, son los capitalistas los que utilizaron unas opiniones de investigadores y profesores, los juntaron, los utilizaron para crear
un lobby, unos bufones para crear unas ideas que a las multinacionales que les convenía. Todo esto lo apoyó Rockefeller con dinero y fundaciones, y lo han utilizado, y por eso muchas veces nos damos cuenta que pues esa ideología la utilizan como una fe ciega, que muchas veces cuando no se corresponde con la realidad, con las cifras, con lo material, les da igual. Y es por eso, porque es una herramienta para un interés económico. Yo completamente de acuerdo. De hecho, ahora aprovecho este programa, porque es el momento adecuado para decirlo, para decir que mientras que el liberalismo ha ido cambiando, ha ido mutando en función de los intereses de la clase dominante, sin duda alguna, Milton Friedman es el gran responsable ideológico de esto. Efectivamente. ¿De acuerdo? Es decir, efectivamente, toda esta teoría político-económica, surge en los años 30, pero que realmente la desarrolla, asienta e implanta, y el que se ocupa de difundirla, hace una labor de agipro sobre esta teoría económica, es sin duda alguna Milton Friedman. Efectivamente, Milton Friedman, por así decirlo, él comienza a imponer el neoliberalismo a través de la Escuela de Chicago, la Universidad de Chicago, y su primer conejo de Indias es Chile. Es que yo había pensado hacer un programa especial sobre Chile y lo de Pinochet, se puede hacer perfectamente, hablando también de Allende, pero es que hoy hay que meterse por ahí porque la madre del cordero empieza de ahí. Normalmente los neoliberales siempre comienzan a vanagloriar su ideología y su sistema a partir de Thatcher y Reagan, pero no debemos olvidar que el neoliberalismo es parido a través de Friedman y de Hayek, y su primer caldo de cultivo es Chile, en la época de Pinochet, mucho antes que de hecho, yo creo que su primera intervención política relevante fue anterior, fue cuando participó en los estudios que le llevaron a hablar sobre la necesidad de liberalizar el mercado de la vivienda, refiriéndose a Estados Unidos, ¿de acuerdo? Algo que podemos extrapolar incluso a lo que ha sucedido luego en España, ya en la época de Aznar. Y esto le llevó a pequeños roces tanto con otros liberalistas como con los economistas keynesianos, ¿de acuerdo? Y esto le llevó a escribir un estudio que es su estudio que fue el que mayor prestigio le dio, el que le dio el prestigio inicial, que es Metodología de la Economía Positiva, y eso fue lo que le llevó a ser asesor económico de Kennedy y Johnson. Y ya con ese impulso fue cuando empezó a hacer de conejillos de Indias, empezó a utilizar a Chile. Ajá. Él, como hemos dicho, él desde la Universidad de Chicago tenía una especie de acuerdo con la Universidad Católica de Chile, y por así decirlo, ellos se pasaban estudiantes. Eso era se intercambiaban estudiantes, y muchos jóvenes chilenos subían a Chicago a recibir clases de Friedman y luego volvían a Chile a contar lo que habían aprendido, con el doctorado debajo del brazo. Esa es la forma en la que ellos lo decían. Realmente lo que estaban era formando cuadros liberalistas con una ideología muy determinada para implantarla en un país que no fuese Estados Unidos. ¿De acuerdo? Para hacer una pequeña prueba de cómo iba a ser la reacción social frente a eso. ¿De acuerdo? Entonces, ellos efectivamente sí, en teoría, estaban ayudando a un país que necesitaba formar estudiantes, necesitaba universitarios, pero realmente lo que estaba es formando a unas determinadas élites en un pensamiento único. ¿De acuerdo? Claro, esto no es inocente, ¿de acuerdo? Si tiene el acuerdo con la Universidad de Chicago, en la cual está el mayor defensor de este estilo de liberalismo, que incluso había hecho con compañeros suyos, porque recordemos que el liberalismo, como decíamos, se va adaptando para responder a las necesidades del capital. De hecho, luego, incluso las teorías de Friedman, los políticos que las han aplicado no las han aplicado plenamente. Es decir, en muchas ocasiones utilizan como pantalla, aplican la parte que les interesa, es decir, ¿cuál es la parte que les interesa? La parte que refuerza los capitales nacionales, ¿de acuerdo? Los grandes capitales nacionales o internacionales a los cuales responde dentro de ese Estado. Vamos antes a entrar en el tema de que antes que la ideología neoliberal, que la doctrina de Friedman, estaba la ideología keynesiana, que era un poco la que en aquellos tiempos era dominante, en la época de los años 30, Segunda Guerra Mundial, y cuando era presidente Franklin Roosevelt, ahí lo predominante y la idea que todo el mundo tenía en la cabeza era la de la economía keynesiana, que se basaba, si no me equivoco, en el incentivo de la economía mediante estímulos, por ejemplo,
creación de industria por parte del Estado, fomento de la creación de empleo para que la gente todo el mundo tuviera un trabajo y de ahí pudieran tener un salario y de ahí pudieran gastar el dinero. O sea, es un poco el incentivo por parte del gobierno de la creación de obras públicas para incentivar el empleo. O sea, eso es más o menos para que los oyentes lo sitúen la política keynesiana. Mientras que la política neoliberal o la economía neoliberal se basa en todo lo contrario. Es decir, si hay problemas, si hay crisis, no os preocupéis porque el mercado él solo se autorregula y el gobierno no hace falta que invierta en nada ni que haga nada. A mí dejadme en paz, no me reguléis, dejadme en paz y por supuesto no me cobréis impuestos. ¿No es así? Sí, bueno, yo concuerdo con tu exposición de lo que era la economía keynesiana, pero por situarla en su contexto, la economía keynesiana no existe por la bondad de los gobiernos capitalistas del momento. Es una reacción frente al comunismo. De hecho, el keynesianismo no se derrumba como sostienen los liberales porque haya dejado de funcionar. Se derrumba en gran medida cuando los grandes regímenes comunistas caen. Es decir, ¿dónde eran las teorías políticas keynesianas, que luego eran manejadas, por así decirlo, por partidos socialistas, pero más bien, aunque tenían el nombre socialista, realmente eran partidos socialdemócratas, en Escandinavia, en toda la zona de Escandinavia? ¿Por qué? Porque tenían inmediatamente al lado, o en Alemania, tenían inmediatamente al lado países comunistas, ¿de acuerdo? Ya más se alejaban de ese tipo de fronteras, menos se aplicaban esas teorías keynesianas. Había dos reacciones posibles, o una teoría keynesiana, que efectivamente era un mercado amable, vamos a llamarlo así, o bien una dictadura, para poder mantener el Estado... Pero no confundamos que el keynesianismo sigue siendo capitalismo. Efectivamente, es a lo que iba, efectivamente. No podemos ahora dar a entender que... Hay un contexto. Claro. Hay un contexto de crisis del CAC de 29 que pone en cuestión el funcionamiento dinámico por sí solo del capitalismo y por tanto se hace un esfuerzo porque el Estado intermedie, porque se planifique en cierta manera y se evite otra vez caer en esos cracks típicos del capitalismo. Lo que es importante en el tema de Chile es introducir qué medidas económicas se habían realizado durante la época de Allende para que la Escuela de Chicago decidiera ir ahí precisamente a refletar lo contrario. Uh-huh. En un momento en el que habían conseguido tener cierto auge en Estados Unidos desde su Escuela de Chicago, a partir de la demagogia pura y dura, atacando cualquier tipo de medida de control, de democracia con la clase media, estableciendo regulaciones y toma de decisiones colectivas en las que hubiese que intermediar con la sociedad civil, etcétera. Lo único que buscaban con el tema de la consigna o el auto de fe de que el libre mercado regulara simplemente quitaos de en medio, ¿no? Quitaos de en medio, que esto me molesta a la hora de planificar las grandes empresas, a la hora de establecer los beneficios, si son demasiados intermediarios, tomando el Estado y sus regulaciones burocráticas como un intermediario molesto, y por eso se deciden atacarlo. En Chile se había nacionalizado el cobre está proporcionando gran porcentaje del PIB de la nación, se estaba realizando una reforma agraria que estaba solucionando el problema del campesinado y se estaba regulando en cierta manera lo que son la distribución y satisfacción de los bienes básicos a la población en las ciudades, etcétera. Eso es lo que conllevó a que hubiese un boicot por parte de los capitalistas con la huelga de transportes, etcétera, precisamente para, mediante acaparamiento y no distribución de los productos, intentar generar un malestar. Perdón, sí. No, algo que al fin y al cabo, sin que pegamos un salto hacia adelante, es sintomático de cualquier intento de desestabilizar un sistema, y es algo que ya aplicaron en Chile, efectivamente, es controlar la cadena de transporte y las cadenas por un lado de transporte y por otro lado de comunicación, que es algo que es algo que estamos viendo hoy en día, como lo están aplicando también en otros países de Sudamérica para intentar que caigan otros regímenes, y también la importancia de la educación en Chile, ¿de acuerdo? Es decir, sí que había una guerra de ideas, es cierto que hubo una guerra de ideas en la cual la Universidad de Chicago estaba formando a sus élites económicas para que luego tuviesen una herramienta que luego realmente tampoco aplicaron. No sé si te quieres extender un poco luego cuando realmente entra
entra Pinochet allí, cómo aplicaba una parte de lo que decía la Escuela de Chicago y cómo incluso acabó con las voces disidentes de la Escuela de Chicago. Pero primero, antes de entrar lo que estaba leyendo, es que el milagro que se atribuye a la intervención de la Escuela de Chicago neoliberal en Chile, en gran medida, aparte que está falseado, en gran medida se debe a las reformas keynesianas que se habían realizado anteriormente durante el gobierno de Allende, y que Pinochet, pues por supuesto, no sacrificó todo porque sabía perfectamente que era el sostén económico, porque las mismas recetas que la Escuela de Chicago determinaba en Chile y que luego se quisieron distribuir a otros países con el FMI, etcétera, pues fueron un fiasco, ¿no? Y hay una larga lista de fiascos, que de milagros ninguno, ¿no? De estrofas más bien. A ver, antes de continuar, yo quisiera también centrar otro punto de lo que es la ideología neoliberal, que también es con la que nos machacan mucho en los medios de comunicación, y es que ellos, con un miedo tremendo y con cara de corderos degollados, siempre están diciendo que la libertad es lo primero, que la libertad del individuo, el respeto a la democracia, la libertad, es lo principal, el individuo, la familia, que nadie sean sus derechos vulnerados, que todo el mundo sea libre. Y luego en Chile entra un dictador y ellos son economistas al servicio de un dictador que bombardea, que se carga el Palacio de la Moneda, que matan a todo el perro pichichi que se encuentran por allí y que imponen un régimen dictatorial y fascista. ¿Cómo se puede comer eso? Pero es que es pura demagogia. Ese alegato a la libertad, que podríamos incluso remitirnos a la cuestión de libertad de Lenin, ¿no? Lo que es la libertad fundamental y lo que es una libertad superficial. El tema de fondo es realmente atacar la democracia. Lo que están realmente en contra es de los mecanismos intermediarios de decisión colectiva, de esa interrupción de la clase media en las decisiones de la economía mediante el Estado, esa pugna constante en la lucha de clases dentro del Estado a la hora de establecer el programa o a quién beneficiar o qué tipo de industria o qué tipo de empresas utilizar para ciertos programas. Eso es lo que realmente atacaban. Entonces, si están atacando la democracia misma, ¿qué libertad te puedes esperar? Solo se puede imponer un modelo neoliberal a partir de la imposición, y por eso cuadra perfectamente. Y además tengamos en cuenta que el modelo neoliberal no es más que una excusa, es un maquillaje para disimular el mantenimiento del poder dentro de las clases dominantes, es decir, la clase capitalista. No es una ideología tal cual, es decir, Milton Friedman lo que hace es estructurar una ideología que ellos presentan y defienden, pero que luego no cumplen e incluso saben que no se puede cumplir. El propio Pinochet es un caso típico. Sabe que no puede mantener una dictadura como la suya aplicando esas medidas a rajatabla. No le queda más remedio que mantener medidas keynesianas para tener a la población contenta, incluso implementar nuevas medidas keynesianas, porque él hizo redistribuciones de la renta, ¿de acuerdo? Cuando luego ves documentales sobre Chile, que ves a una cierta clase media que defendía a Pinochet, es porque ellos simplemente lo que habían recibido económicamente era parte de esa renta de vuelta, que al fin y al cabo es imponer una estructura dictatorial para defender las clases dominantes y defender la propiedad privada, impedir que el pueblo participe en ello, pero al mismo tiempo conseguir que ciertas capas sociales tengan mayor acceso económico, que es algo que también, en cierto modo, se vivió en España en el tardofranquismo. Pero como buen lobby, lo importante no era aplicar a rajatabla las líneas neoliberales en Chile, sino poder vender al exterior y sobre todo en Estados Unidos el éxito de la Escuela de Chicago en Chile. Efectivamente. Ellos han vendido el éxito, no lo han aplicado ni lo han aplicado luego, y como buen lobby, pero realmente por un lado venden el éxito a la población como que ese modelo económico funciona, y a las élites les lo venden como un éxito de que con ese modelo económico podemos tener esto sujeto. Sí, pero tan demócratas que son, y si yo soy un chileno en la época de Pinochet y digo que las políticas neoliberales no me parecen correctas y las critico, ¿qué me pasa? Pues estarías en el mar o en una fosa. Eso es algo que es evidente. Hay que decir que a la historia nos remitimos. No, es que, a ver... Es que eso también ocurrió en la Escuela de Chicago. Es que ellos, Friedman, en muchos vídeos, él dice, y en muchos libros, dice que la condición para que la economía de libre mercado y el neoliberalismo se lleve a cabo, la condición necesaria es que haya democracia. Pero ellos han impuesto el neoliberalismo con dictaduras totalitarias, cargándose los derechos humanos, pasándoselos por el forro
y haciendo daño y maltratando y torturando a muchísima gente. Y han estado muy a gusto en dictaduras llamándose neoliberales. Y aparte yo quiero decir una cosa bastante clara. Ahora mismo en Europa, quien crea que estamos en democracia, desde luego que se lo piense 3 o 4 veces. Porque el hecho de que los órganos de gobierno de la Comisión Europea, sobre todo en temas económicos, no solo no los hemos elegido, sino que son exmiembros de Lehman Brothers, vamos, que me digan a mí dónde está la democracia, dónde está la libertad en todo eso. Nos pasa en España. Mira a ver los grandes, incluso antes, ya no estoy hablando de la puerta giratoria, sino incluso antes, mira los nombres de qué familias provienen, mira los nombres de qué lugares provienen previamente, de qué empresas participaban, te estoy hablando tanto del PSOE como de CiU como en el PNV, es decir, nos pasa aquí en España, ¿de acuerdo? Es que es un modelo que se ha ido extrapolando por todo el mundo. Por una cosa, el éxito vendido del neoliberalismo a las élites políticas, a las élites gobernantes, a las élites políticas que están interesadas en mantener su estructura económica, todas esas élites que han visto que eso ha funcionado en Chile, lo han ido exportando. Es decir, lo han ido exportando a otros países. Pero cuando dices, Pedro, que funcionó en Chile, ¿cuáles fueron los resultados de la política neoliberal en Chile? ¿Funcionarían para la clase burguesa solamente? Para ellos funciona. Es decir, claro. Ellos, como ha dicho antes Guzmán, para ellos funcionó. Es decir, ellos sometieron a un Estado socialista que estaba derivando en un Estado para ellos comunista, ¿de acuerdo? Completamente. Y ellos lo sometieron durante muchísimos años, hicieron lo que les dio la gana. Entonces, para ellos fue un éxito. Ellos mantuvieron todas las estructuras, todas las superestructuras económicas, sí, toda la infraestructura económica. Entonces, para ellos es un éxito completo. No estamos entrando a hablar de cómo vivía la gente, ni el nivel de participación, ni cómo las capas populares no pueden acceder a la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Todo eso está apartado. Para ellos el éxito es justamente lo contrario, que las capas populares fueron sometidas y que enseñaron una serie de recursos que luego han aplicado en estas falsas democracias para someter a la población. O sea, que en resumidas cuentas, el trofeo que se lleva el neoliberalismo es un país sometido a dictadura, un presidente elegido democráticamente derrocado y asesinado, un cese total de los derechos humanos en Chile y un montón de empresas privadas, entre ellas la ITT, que fue una de las que auparon a Pinochet y de las que aplaudieron todas las medidas de la Escuela de Chicago en Chile, quedándose con los recursos naturales y las infraestructuras de telecomunicaciones y transportes. Un poco para... Yo, el éxito consiste en haber conseguido el apoyo total e incondicional de un gran apoyo financiero, corporaciones estadounidenses, etcétera, para hacer un experimento. Con ese experimento, haber podido vender la moto de que gracias a ellos se salva la economía chilena, cuando realmente lo que está lanzando es un mensaje a los capitalistas del mundo diciendo: existe una fórmula para parar la democracia y parar el socialismo y imponerse a la corriente natural de esos años en muchos países, que es las medidas keynesianas y en otros lados incluso las medidas socialistas, incluso tendientes al comunismo en distintas partes del mundo. Pues ellos lo que hacen es venderse al mundo entero como somos la solución para luchar contra lo que ellos llamarían comunismo o el keynesianismo también, en cierto sentido, porque atacaron muy duro el keynesianismo. Entonces, el éxito para ellos es total, porque luego vuelven a la Escuela de Chicago en Estados Unidos, bien reforzados, y es cuando empieza a haber una dominación intransigente y para nada democrática en la misma Escuela de Chicago, en la que los mismos alumnos, profesores y personas licenciadas de la Escuela de Chicago décadas antes sufren un sesgo y una persecución en las que todo aquel que no predicaba o no se ajustaba a las líneas de la línea de Milton Friedman del neoliberalismo directamente era apartado e incluso se cerraban departamentos de la universidad porque no eran útiles o no eran acordes a lo que se quería lanzar. Por tanto, perdón. Sí, Diego. Y esto a través del Partido Republicano, que se embebe muy bien de esta ideología, se extiende por el resto de universidades de Estados Unidos. Es decir, había otros liberales que dentro de su propia teoría política sí que contemplaban cierta intervención del Estado, por ósmosis, por desarrollos propios, y todo esto es barrido en Estados Unidos a raíz de que están vendiendo una victoria en Chile, una victoria político-económica, ¿de acuerdo? Y esto es el vaso comunicante que nos lleva finalmente
a la era Reagan y a Thatcher, que sería... Pero lo que pasa en Chile tiene mucho éxito también porque las empresas privadas dicen, este tío, el Friedman ha traído aquí unas nuevas reglas de juego que nos favorecen un montón. Yo me quedo con la infraestructura de telecomunicaciones y de riquezas naturales mineras de Chile. Llego, las compro por 4 pesetas y privatizan la sanidad. O sea, los empresarios dirían, madre mía, déjate de keynesianismo, vamos a atacar por aquí. Por supuesto. El éxito a ese nivel fue absoluto para ellos. Por eso digo que vendían 2 discursos. No es que un tío en Chicago se le ocurre esto y manda 4 estudiantes para allá y vuelven. No, ahí hay un montón de empresas y de gente con mucho dinero y muchos intereses que apoyan esta idea y dicen hay que ejecutar esto como sea. La gran cabeza del capital como era Rockefeller apoyaron esto desde el primer momento. ¿De acuerdo? Fíjate en personajes como Hayek. Hayek no se comía un torrado en Austria. Y era un paranoico que estaba en contra de todas las medidas regulatorias que hubiesen en Austria y generalmente las había mucho en Europa en esa época. Y es el típico fichaje que se mete en las colegios. Son gente que se va reclutando de todos lados. Se ha cortado. Un discurso que les viene. Sí. Disculpad, lo estáis oyendo bien porque yo lo he oído mal, ¿eh? Sí, repite otra vez, Guzmán, el razonamiento, por favor. Todo lo que decía es que, por ejemplo, para que entendamos, personas que no se comían un torrao, como profesores intelectuales, en este caso Hayek en Austria, porque estaban en contra de las medidas regulatorias, de la lucha sindical, etcétera, en una sociedad en la que había una clase media pujante, en la que había una lucha constante por los derechos de los trabajadores y derechos económicos, pues son el tipo de personas que luego se reclutaban y se llevaban a la escuela de Chicago, en la que no se trataba de una victoria ideológica o teórica sobre otras corrientes, sino se trataba de reclutar gente que luego haría de lobby para hacer una imposición. Y entonces las dictaduras, en este caso, venían perfectas para este mecanismo. No es una cuestión de ganar por argumentos, sino que era ganar por la fuerza. Efectivamente, enlazando con lo que ha dicho Guzmán, eso es lo que hacen. Es decir, las pruebas estas las tienen que hacer por la fuerza. Uh-huh. Y los sistemas que vieron que funcionaban les han aplicado luego en países supuestamente democráticos. Pero los sistemas que aplicaron en Estados Unidos o que aplicó luego Thatcher y que luego se expandieron por todo el mundo occidental, se aplicaron en primer lugar en Chile. Es decir, tanto modelos represivos como modelos de control de los medios de comunicación, como modelos de control de sistemas, como incluso modelos de patrocinar a determinadas élites para que se controlen localmente a la población. Todo eso, la creación de élites políticas bien pagadas o de élites burocráticas, todo eso se ensayó primero en Chile. Y bueno, incluso se podría poner ejemplos de otros países, aunque para mí el más sintomático, sin duda alguna, es Chile. Luego, todo este sistema se expande por toda... Quiero siguiendo tu razonamiento, hablar un poco de Argentina, ¿de acuerdo? Porque Argentina sigue un proceso un poco similar, pero en Argentina tienen un fenómeno curioso, porque bueno, Argentina es un país bastante peculiar. Les queremos mucho a los argentinos, pero no dejamos de asombrarnos con lo que han tenido en su historia. Cuanto más quieres conocer cosas de la historia argentina, más te maravillas, porque ni más ni menos que un militar como Juan Domingo Perón, llega al poder y es el militar de izquierdas, ¿no? Esto es algo absolutamente demencial, pero que así era visto en la República Argentina, un militar de izquierdas, que bueno, en España esto nos hace gracia porque somos incapaces de comprenderlo, pero efectivamente cuando era ministro de Trabajo y Previsión él se da cuenta que necesita crear una clase media en Argentina, necesita que la clase trabajadora eleve algo su nivel de vida para acelerar un poco, digamos, el progreso del país. Y tiene 2 gobiernos y en el tercer gobierno, que es donde quiero avanzar llegar, él está enfermo y se va. Bueno, más bien fallece. Y queda en el cargo su mujer que era... se llamaba... Evita. No, Evita era la mujer primera que tuvo. Pero es que en el 75 él tiene un tercer gobierno. Porque él vuelve, porque él estaba exiliado. Y vuelve al poder en el 75.
pero vuelve enfermo y quería volver a nacionalizar la industria. Este no era como Allende, vamos a que no nos hagamos aquí pajas mentales, pero quiero un poco mostrar un poco cómo es la sucesión de los acontecimientos, porque Perón vuelve a empezar a privatizar todo en el 75. Estaba planificando eso, pero fallece y efectivamente ocupa el cargo Isabelita Perón, que entra al poder aupada por una sociedad verdaderamente maquiavélica y terrorífica que es la AAA, llamada Alianza Anticomunista Argentina, con gente verdaderamente tremenda que da lugar a uno de los mayores desórdenes y épocas de mayor caos en la historia argentina, y de ahí surge la dictadura militar. María Estela Martínez Cartas Isabelita, efectivamente, muchas gracias. Y de ahí surge un verdadero desastre nacional, un caos que desemboca en una dictadura. La dictadura de el general Videla, si no me equivoco, Videla, que, oh sorpresa, se pone a llevar a cabo medidas neoliberales similares o muy similares a las de Chile. O sea, fijaos cómo el sistema, igual que un virus entra en una bacteria y se replica, aquí el neoliberalismo entra en cada país como un virus y se replica. Y en cada país pasa exactamente lo mismo, uno detrás de otro. Sí, efectivamente, es lo que estábamos hablando. Es decir, utilizaron a Chile como conejillo de indias de determinadas políticas que se habían diseñado, por así decirlo, en laboratorio en Estados Unidos, que diseñó Friedman y su equipo, y una vez aplicadas, una vez probadas en Chile y vendidas como un éxito a las élites político-económicas, pues las extienden por toda Sudamérica. En un primer momento las tienen que extender mientras las depuran, y ese es mi pensamiento, mientras las depuran, las extienden mediante dictaduras. Y hoy en día incluso lo utilizan. Tenemos casos en los que si no se pudiese aplicar este tipo de teorías, lo harían a través de una dictadura o adaptada a la zona. Y tenemos hace 4 días el caso de Egipto, donde a esta gente la democracia les da exactamente igual. Lo que les importa es controlar la economía, tanto a nivel local como a nivel global, que hoy en día está todo conectado. Y bueno, pues este sistema le aplicaron a todas las dictaduras que hubo en Sudamérica, con sus particularidades regionales y sus propias tensiones, pero este sistema se aplicó a todas las dictaduras que pudiésemos analizar en Sudamérica. Porque yo pregunto una cosa, en el caso de Irak, las guerras de Irak, primero la de Bush padre y luego la de Bush hijo, ¿iría relacionado también con la imposición de un neoliberalismo en Oriente Medio? ¿Podríamos comernos el tarro un poco por ahí? Sería un poco más ¿O complejo. eso es más bien un saqueo directamente? Al fin y al cabo no deja de ser, en base no deja de ser lo mismo. Es decir, el control de una serie de determinados recursos y por parte de una potencia que de facto es una potencia colonial. Exacto. Aunque no esté controlando con un virrey, tiene allí a la sexta, la quinta, la cuarta flota y un presidente títere, ¿de acuerdo? Entonces el sistema es similar, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo la colonización se hace a través de empresas ahora mismo, empresas que incluso pueden ser empresas locales. Te puedes encontrar a grandes empresas locales que luego participan dentro de un mercado global, porque incluso el nacionalismo estadounidense es un falso nacionalismo, es un nacionalismo que al fin y al cabo lo que está buscando es beneficiar a determinadas élites y utilizarlo para tener a la población adormecida. Pero bueno, esto sería enredarnos con otra serie de factores. Sí. De base sí, en efecto. Sí, pero bueno, en resumidas cuentas, controlas los medios de producción, controlas los recursos petrolíferos, energéticos y naturales y extraes toda la riqueza posible de los trabajadores a tu bolsillo. Es el sistema aplicado, por eso, desde los años 70, sistemáticamente. El sistema que se ha aplicado es un método ABC, efectivamente con particularidades locales, cada zona tiene sus propias particularidades, pero aplicado, y bueno, lo siguiente que teníamos hoy para hablar precisamente era Margaret Thatcher y Reagan. Vamos a entrar ahora mismo. Y podemos ver cómo ellos mismos hacen el siguiente paso, que es aplicar estas políticas económicas en países democráticos. En Europa y en Estados Unidos. Si me permites terminar con lo de Argentina, sigue para Guzmán, de alguna manera, Argentina, sí señor. Habría que pensar
en cada país cómo se desarrollaba la lucha entre capitalistas y el pueblo en un momento en que el pueblo estaba participando de alguna medida en el poder popular, como en el caso de Allende en Chile, etcétera. El que otorga, lo que les permite los neoliberales de Milton Friedman con la demostración en Chile, es orientar todos los cuadros procapitalistas, estos típicos que se forman en las universidades católicas, aquellas como por ejemplo en España financia el Opus, esas cosas, sincroniza el camino a seguir, y además es un camino que va a venir apoyado económicamente por organismos internacionales capitalistas. Por tanto, le da rumbo dentro de esa lucha de clases a una clase en concreto, y eso es lo que le da la ventaja en la lucha de cada uno de los países. Cada vez que se decide marcar la línea neoliberal en ese país, lo que se está haciendo es poner en línea y en sincronía todos esos cuadros capitalistas en una hoja de ruta que ya está establecida. Efectivamente. Bueno, si queréis, me gustaría terminar el punto de Milton Friedman, aunque probablemente volvamos a mencionarle a continuación o después, porque este es el que hace nacer el neoliberalismo como ideología y la introduce en las cabezas de muchísima gente. Pero este hombre ganó un Nobel, y este hombre, se pueden ver muchos de sus vídeos en YouTube. Hizo una importante colección de VHS, de cintas de vídeo VHS sobre su doctrina, la doctrina neoliberal, expresada en términos muy fáciles de entender, que verdaderamente es una labor de marketing y de agitación y propaganda encomiable y admirable, porque él, según lo explica, te quedas con la baba caída de, pues mira, tienes razón, pues sí, tal. Claro, luego cuando te quedas pensándolo más de 2 minutos, cada cosa que dice es una barbaridad, o casi todas las cosas que dice te quedas pensando y dices, pero ¿qué dice este hombre? Pero Libertad para elegir se llama. No sé si lo habéis visto, estos vídeos. ¿Qué os parece? Yo les vi hace mucho, les tengo muy poco difusos todavía. Pero yo cuando les vi me pareció la típica labor de Agipro con medias verdades. Es decir, de hecho recuerdo, cuando él habla de Chile, obvia mucho, o sea, cuando él habla de Chile y de todo el éxito económico, él obvia muchas cosas. ¿De acuerdo? Sí, es lo que decimos, que no... Entonces, él está vendiendo un producto, ¿de acuerdo? Es su producto, al fin y al cabo, incluso desde un punto de vista de orgullo, él ha dedicado su vida a ello. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente nos intenta vender un producto. Y por otro lado, toda esta patina que se le han puesto desde los grandes medios, del capital de que tenga tal cantidad de premios, simplemente es para que sus ideas las puedan utilizar con mayor fuerza, no tiene más historia. Claro, tiene 1000 premios y no le han dado más porque no había. Hay que hacerle un santo a este hombre, hay que glorificarle. Sí, libertad para elegir. En la discusión teórica, el beatificarlo no servía, lo que servía era academizarlo. Entonces, lo que se dan son títulos que pueda utilizar para decir, es una persona prestigiosa que viene con un montón de conocimiento y un reconocimiento de instituciones académicas e institucionales en esa línea de pensamiento, cuando luego resulta que te utiliza argumentos tan burdos, tan demagogos, como por ejemplo la discusión sobre la libertad de elegir, cuando la lleva al tema de la regulación del Estado norteamericano, en la que supuestamente se quejaba de que se impone el uso obligatorio del cinturón de seguridad, ¿no? Y alega la libertad de matarse, la libertad de morir, que por qué tiene que él ponerse el cinturón de seguridad, como denunciando como intromisión del Estado a las decisiones individuales. Hasta ese punto de demagogia. Digamos que en un debate serio no tiene ni 3 minutos de round, pero es lo que tiene el capitalismo cuando apoya algo, es cuando le sirve algo. Pero el tío era un tío muy muy listo, que tenía una labia estupenda. Yo me acuerdo de un vídeo que también vi, que él sale discutiendo con Michael Moore, que Michael Moore es un chaval jovencito en ese vídeo, y Michael Moore le dice a Friedman que qué le parece que la Ford, la cadena de coches Ford, no se gaste, no sé si eran $15 por coche en poner una estructura más segura del motor para que no haya accidentes, creo que era algo del depósito de combustible que no estaba bien asegurado y por eso podía explotar los coches y tal. Y Michael Moore, que era un chico joven en ese vídeo, se queja de que
de que no entiende por qué no se puede regular eso, que deberían las compañías de estar reguladas en el sentido de que la seguridad del vehículo para la seguridad del usuario es lo principal, aunque tengas que gastarte 15 pavos más en ponerle una coraza al depósito de gasoil. Y Friedman lo que le respondía era que sí, y también se podría pagar $1 millón por cada coche para asegurarlo de todos los riesgos que puede haber. Que eso depende del usuario, ¿y usted cuánto pagaría por tener más seguridad? ¿Sabes? O sea, dándote la vuelta como un calcetín a cualquier pregunta y a cualquier tema de esos, en función de, pues si usted quiere gastarse más, pues tendrá usted más seguridad. Dices, no, a ver, no me cuentes movidas. Aquí hay que regular estas cosas. Pero siempre recurría a lo mismo. Es como si yo, Guzmán, es como si yo digo de vender cestas de naranjas con podridas. Ah, no, pero la libertad de la gente que no me las compre. Dices, no, hijo de puta, tú no puedes hacer eso. No sé si me entendéis. Sí, no, es muy fácil rebatir. Solo tienes que irte a un país donde haya desregulación, donde no se cumplan las leyes de sanidad, etcétera, y ver las consecuencias, ver los intoxicados, ver las enfermedades, ver los riesgos de muerte, etcétera, etcétera. Pero aún así, generalmente todo su discurso se basaba en la liberación de capital cuyo uso se decida en el libre mercado, dícese, en las multinacionales y no en aquellos organismos democráticos, estatales o colectivos, con el alegato de que luego se pueden usar en tonterías. Y siempre utilizaba esa línea en los vídeos que popularizó. Y es curioso porque cualquier keynesiano de la época, aun siendo anticomunista, cualquier keynesiano le podía dar la vuelta. Lo que está jugando Milton Friedman es al juego de la opinión pública respecto a lo complejo y lo sencillo. Él está recurriendo a la demagogia de lo sencillo manipulado, precisamente porque lo complejo no está al acceso de todo el mundo. Y un keynesiano con estadísticas, con datos, etcétera, le puede dar 1000 vueltas, pero es complejo. Para el público general es mucho más sencillo utilizar un discurso demagogo. Aquello que se quejan incluso los neoliberales del populismo, pues resulta que ellos llevaron a cabo una política mucho más populista, demagoga. Si me permites, no llevaron a cabo. Es la tónica habitual. Es decir, ese discurso le han seguido utilizando. Es decir, qué mal se administra lo público. ¿De acuerdo? Es decir, porque tú puedes ir a un caso concreto, o todo el mundo tiene un caso concreto de una mala administración de lo público, mientras que buscan la idealización del libre mercado. ¿De acuerdo? Como si tuviese 1000 casos, a los cuales no deja de ser un poco entrar en su juego, pero en determinados ámbitos no nos queda más remedio que batirnos el cobre y llevar ejemplos de empresas mal llevadas que han hecho auténticos agujeros al Estado. Bueno, en España lo tenemos, en España nos acaba de pasar con las carreteras. Sí. Ideas de negocio mal planificadas, mal gestionadas, que al final vamos a tener que pagar todos. Entonces, quizás ha sido un error pedagógico de los keynesianos de ese momento. Claro, no tenían el bagaje de tiempo que ellos han estado teniendo el poder, por así decirlo, teniendo el poderío ideológico, es decir, la preponderancia ideológica, como para tener ejemplos que luchar en contra. ¿De acuerdo? Pero no nos podemos equivocar, lo que está diciendo Guzmán. Ellos siempre van a ir al ejemplo pequeño, porque el ejemplo complicado te cuesta mucho explicarlo. Te necesitas estar en la barra de un bar con un amigo durante 1 hora, ir desmontando falacia tras falacia, y con todo y con eso se queda con la duda porque él lo ha visto en la televisión o se lo ha oído un experto. Sí. ¿De acuerdo? Eso yo creo que nos ha pasado a todos los que esto está haciendo mucho daño ahora, porque tú ves debates en televisión que te salen con pizarras, ¿sabes? Ahora les ha dado por sacar pizarras y te cuentan la marimorena, te cuentan que bajando los impuestos, bajando los salarios, bajando el gasto público y mejorando las condiciones para que las empresas paguen menos seguridad social a sus trabajadores, ¡hala! Se arregla todo. O sea, fórmulas mágicas están sacando ahora de debajo de la manga. Yo lo que iba sobre todo es al ejemplo concreto. Es decir, ellos utilizan mucho el ejemplo menudo, el ejemplo pequeño, que es un poco lo que, corrígeme si me equivoco, si no ibas por ahí, Guzmán. Van a pequeños ejemplos, ¿de acuerdo? De lo público no funciona. Cuando en muchos casos ellos han sido los que han provocado que lo público no funcione. Claro. Lo público no funciona. Porque ellos son neoliberales gobernando lo público, que es como poner a la zorra a cuidar el corral de las gallinas. Pero más allá que eso, lo que me refería es que ahí hay un error pedagógico, dependiendo frente a qué público te encuentres, intentar explicarlo todo, porque te han ganado el debate. Si quieres entrar
a explicar el detalle mediante tablas, mediante explicaciones largas, te han ganado el debate. Es decir, la herramienta ahí que no se utilizó en su momento, quizás porque no se esperaban esto, quizás porque no la tenían, son casos concretos como el que tenemos nosotros ahora mismo en España, que nos sucede con las carreteras. Uh-huh. Las carreteras, una ejecución privada mal planificada, mal llevada a cabo, mal gestionada, y que finalmente, cuando es una ruina, vamos a tener que asumir entre todos. ¿De acuerdo? Eso frente a su demagogia de los hospitales públicos son más caros que los privados, por ejemplo. Sí, totalmente. Que además es el típico discurso que se ha utilizado también en los países del este para minar los últimos años de la Unión Soviética, para confundir sobre las medidas a aplicar. El experimento más grande que se produjo fue la destrucción de los bienes del Estado en la URSS, y han seguido utilizando y siguen utilizando en el este de Europa para demonizar una Rusia que ahora mismo es capitalista, pero aún así siguen utilizando siempre eso, la percepción sencilla de la clase media o de la persona humilde, trabajadora, utilizando discursos demagogos, sesgados, parciales, pero nada complejos. O sea, pero es que siguen utilizando los mismos métodos. Pero es que date cuenta, Guzmán, de lo que pasó en la URSS, que nada más caer el sistema comunista, porque el sistema comunista cae porque los técnicos del neoliberalismo, técnicos de Estados Unidos y asesores, entran a decirle a Gorbachov lo que tienen que hacer. Claro, ante eso el sistema socialista colapsa completamente y nos encontramos con consecuencias que son pobreza en las calles de Moscú por todas partes, cuando en la época de la Unión Soviética, en los 70 años de la Unión Soviética, no había habido ni un mendigo en las calles de Moscú, y nos encontramos con mendigos en los años 90, nos encontramos con una verdadera mafia, una verdadera élite de señores empresariales que entran a saco a la administración, Boris Yeltsin totalmente desatado, como un dictador que hace lo que le da la gana, que se sube al tanque para defender el Parlamento de la Federación Rusa, la Casa Blanca, y luego ilegaliza el Parlamento de la Federación Rusa cuando le llevan la contraria. O sea, neoliberalismo y democracia es como incompatible. El agua y el aceite, yo creo. Es incompatible, pero que no quería meterme en la época soviética porque no está en el guión de hoy, ¿no? Pero sí que quiero destacar que hay un común, y es que están dispuestos a sacrificar, y digo sacrificar en el sentido de que no defienden intereses nacionales, sino sacrificar o empresas públicas de sus estados, como Estados Unidos o cualquier otro país capitalista, o incluso empresas o sectores productivos, con tal de aplicar sus medidas que les permiten el control total de la economía a largo plazo de todo el país. Por ejemplo, ahora estoy en México, ¿de acuerdo? Lo típico que se hace con el sector público, que viene haciéndose en muchos países, se deja abandonado el sector público que se quiere comer, se quiere quitar, se quiere engullir por parte de las multinacionales. Se consigue por políticas neoliberales ir dejando abandonado ese sector sin modernizar, sin inversiones, sin mejoras, sí, precisamente para el día en el que pueden utilizar la opinión pública diciendo, mira, como esto no funciona, tenemos que privatizarlo. Y ahora mismo están privatizando Pemex, un logro de los años 30 de Lázaro Cárdenas, presidente mexicano, que nacionalizó el recurso energético del petróleo creando Pemex. Han estado durante décadas, no ahora, décadas, minando su capacidad competitiva, sus inversiones y dejándolo caer intencionadamente, porque los números están ahí, precisamente para llegar a este día como está siendo ahora y decir, no, tenemos que privatizarlo y vamos a repartirlo entre el capital extranjero. Y ese es el modelo de libre mercado que están imponiendo. Igual que sacrifican eso, Reagan sacrificó a la Ford, o la competitividad de la Ford, afectando la entrada de automóviles japoneses con una clara intención. No eran japoneses, eran empresas japonesas creadas con capital norteamericano. Era destruir el sindicalismo del automovilismo en Estados Unidos. Y así, por ejemplo, la tache también con la minería en el Reino Unido. Y así una tras de otra. Sus visiones son a largo plazo. Ella hizo cierto. Es desmontar todo lo que haya precisamente para poder redistribuirlo dentro de las grandes magnates, dentro del capital financiero internacional. De hecho, esto es algo sistemático. La destrucción de los sindicatos de clase. Es uno de los primeros objetivos de cualquier sistema neoliberalista aplicado a un país. Hay que doblarles, como sea. Sí. Hay muchas maneras de hacerlo. Es decir, puedes llegar a compromisos y llegar a convertirles parte del sistema. Es un sistema que se ha utilizado con éxito.
O si no, y el caso lo tenemos con Reagan. Reagan dobló la PAZCO, que eran los controladores aéreos, dobló, o sea, les rompió la huelga, les dio un momento, les da un ultimátum y si no les despide. Y acaba con ellos, ¿de acuerdo? Amenazando, incluso poniendo a controladores aéreos a reventar la huelga, o sea, controladores aéreos militares. Y Thatcher ganó también la huelga contra los mineros, y después de esas dos, bueno, utilizando, ahí nos podríamos extender sobre la guerra sucia, el control de los medios de comunicación, rompiendo la columna vertebral del movimiento obrero en un enfrentamiento muy duro ambos presidentes, y a partir de ahí no tuvieron oposición real interna, es decir, siempre tuvieron oposición, pero habían roto el eje central que permitía la defensa de las clases humildes, de las clases trabajadoras, frente a estas teorías neoliberales. Lo rompieron por dos lados, es decir, el que se pudiese con PAZCO, se pudiese con los sindicatos mineros, no fue casualidad. Viene de lo que estábamos hablando precisamente antes, de lo que había apuntado Guzmán sobre de lo pequeño a lo grande, es decir, aisló un sector determinado, un sector muy combativo, fue a por él, aislándole del resto de los sectores, es decir, aislándole de la solidaridad obrera, y al mismo tiempo ponían ejemplos muy sencillos, muy de la calle, para ir minando, por un lado, la moral de los que estaban haciendo la huelga, y pues atacando a un líder sindical que en un momento dado no cumpliese con las ideas que estaban aquí. Eso no lo podemos encontrar, es decir, atacando a líderes sindicales, buscando sus debilidades, buscando sus tropos sucios, y por otro lado, frente al resto de la sociedad, demonizando a esos sectores en concreto. ¿De acuerdo? Y es el mismo ejemplo, es utilizar verdades menores y puntuales en la parte por el todo. Es decir, es una falacia filosófica, y ellos son conscientes de ello, y lo utilizan muchísimo y siempre, constantemente. Frente a ese discurso, si no tienes mucho tiempo para hacer didáctica, lo único que puedes es llegar y buscarles la debilidad a ellos. Pero claro, cuando estamos hablando de grandes capitales contra sindicatos, incluso sindicatos grandes de 15, 20.000 miembros, al final les duran el espinazo. Y esto es además sintomático, y es algo que cuando luego eso emigra y nos llega a España, que ya sería un programa posterior donde entraremos con el tema de España, pero que es probable que yo ese día no pueda estar, me gustaría apuntarlo si me lo permites. Sí. Quisiera ya que lo sacas, mencionar a los oyentes que se va a hacer un tercer programa del neoliberalismo 3, que va a ser, no sabemos si será el último, pero en principio de este bloque va a ser el último de los programas que tenemos en agenda planificados, en el cual vamos a entrar a saco con la crisis económica en España. Vamos a desmenuzarla, vamos a decir las verdades absolutamente a la cara, de dónde proviene esta crisis, cómo ha llegado, si algún día va a acabar, por qué sucede y cómo va ligada a la corrupción y cómo el sistema engloba toda la corrupción y todo esto. Vale, pues yo simplemente lo que iba a apuntar es como, según tenemos a Reagan y a Thatcher como líderes internacionales que se ocupan de propagar de aplicar y propagar estas ideas, que realmente vienen de Chile, nosotros tuvimos el PSOE de González, ¿de acuerdo? Reagan entra en el 81, también en los años 80 llega González, y aplica estas políticas. El sindicato, la rama sindical, que no pudo ser... no voy a decir comprada, porque todavía hubo mucho combate en aquella época, pero el sindicato que no se atuvo a unos determinados acuerdos, la rama sindical fue rota. Y bueno, me pilló muy pequeño todavía, pero yo recuerdo a mi padre encerrado en su fábrica en esa época, hasta que iban rompiendo sector por sector. Mi padre trabajaba en Valladolid, dentro del sector del automóvil, no directamente para la Renault, pero dentro del sector del automóvil, y se deslocalizó todo, es decir, todas las empresas de piezas que estaban o muchas de las empresas de piezas que trabajaban en Valladolid, porque era lo lógico, porque teníamos la Renault, fueron fuera, pero los grandes casos que tenemos con las navieras, o los grandes casos que hubo con los grandes hornos, y el sistema fue el mismo. Es que en Gijón estaba la naviera, en Gijón había unos astilleros importantes, y ahora de eso no queda nada, y quisieron convertir Gijón, en una ciudad turística, y Gijón está ahora, pues, no tiene ni la mitad de lo que tuvo. Es lo que estaba hablando también antes Guzmán, es decir, no le importa destruir tu sector económico porque tú estás beneficiando al gran capital, a una ideología determinada. Es que Ronald Reagan, cuando llega al poder en Estados Unidos, y a lo largo de su gobierno, se carga, no sé si son 7.000 industrias de todo Estados Unidos.
Es que verdaderamente el país más rico del mundo, destacado por su industria, se va completamente al cuerno toda esa industria, con los miles y miles de puestos de trabajo que se pierden. Fíjate con qué perversión, porque Ronald Reagan lo llamó, no me acuerdo en inglés, pero como un gran impulso. Hemos tenido un gran impulso económico, sí, y aquí en España sí. Lo hicieron como la reconversión y el entrar en Europa. La llaman la Reaganomics. Llamaban. Eso es. Y aquí se vendió como la reconversión y el vamos a entrar en Europa. ¿De acuerdo? Pero siempre tiene un eslogan fácil, ¿de acuerdo? Y luego, pues, aplican grandes ideas yendo a lo pequeño. Un poco para situar a los oyentes, recordemos de dónde viene este hombre. O sea, Ronald Reagan era un actor de publicidad y era un actor de películas más bien por así decirlo, de serie B, que tenía en las empresas y en las corporaciones a quienes le pagaban para hacer los anuncios. Él en un principio milita en el Partido Demócrata, luego se pasa al Partido Republicano, o sea que en verdad este hombre era simple y llanamente un chaquetero, y cierto es que tenía cierta creatividad y muy buena labia y muy buena percha para hablar, pero no era nada más que un actor, y él durante su presidencia de Estados Unidos siguió siendo un actor, porque lo que hizo en su segunda legislatura de ir a Alemania al muro de Berlín, señor Gorbachev, derriba el muro, es una actuación. ¿Alguien se cree que a este hombre le importaba una mierda los ciudadanos de la RDA o los ciudadanos de la RFA? ¿Alguien se cree que a este hombre en verdad le importaba lo que pasaba en Europa? Vamos, este hombre era un verdadero publicista, un verdadero actor que estaba haciendo un papel. Guzmán pide turno. Sí, nomás hilando dos cosas. Primero, hablando del tema de qué presidentes utilizan los capitalistas para gobernar. En este caso utilizamos el mismo modelo. O sea, estamos hablando de que los neoliberales son una corriente intelectual para utilizarlo como ariete contra aquellas medidas o países que no se ajustan a lo que ellos quieren o que quieren explotar y saquear. A nivel de la política, lo mismo. El presidente de gobierno no es meritocrático, es un lobby, es un agente, es una persona que se le da apoyos mediáticos, financieros, etcétera, para ejercer un rol a merced de los que le financian. Y no es más que el mismo método llevado al ámbito político. Lo que sí que quería destacar, por ejemplo, y tratando el tema español, sin entrar en el tema para no desviarnos, pero queriendo recalcar que la misma ideología neoliberal de la que estamos hablando con Milton Friedman, etcétera, es la que tenemos en el Partido Popular e incluso en el PSOE en España, que es la que explica porque, por ejemplo, cuando los mineros en la UNCJ fueron a Madrid a hablar con el Ministerio de Industria para intentar llegar a un acuerdo para no perder puestos de trabajo en la minería española de Asturias y León, el PP contesta de dos maneras: uno, no recibiendo a los mineros, y dos, dando una vuelta de tuerca, reprimiéndolos y encima aprobando medidas contrarias a los trabajadores. Digamos que la postura es la misma, es aquel sector trabajador que responda más fuerte, a ese sector lo van a minar. Está claro que el caso español es mucho más débil o más fragmentado, pero la metodología es la misma. Aquel sector que parezca más fuerte de los trabajadores, ahí donde los sindicatos sean más fuertes, con más capacidad de influencia, ahí van a aplicar todas las medidas, incluso el sacrificio económico de esa industria. Y poniendo como al coco a la Unión Soviética, diciendo, no nos hagamos comunistas, porque estos son como los comunistas, que son malísimos, ¿no? Da igual, cualquier excusa vale, o es un terrorista infiltrado o es un prorruso. Es que metiendo miedo. Las cosas es el populismo, ayer fue el comunismo. La palabra se la van a inventar, pero van a ir a por ellos, lo que está apuntando. Correcto. Exactamente. Y en el caso de Reagan, yo quería trasladar una lección que me dio un compañero en Valencia, Fernando Garrido, que un día nos explicó un poco la maniobra del sector del automóvil de Ronald Reagan. Después de haberse cargado, pues ya sabemos, ¿no?, los controladores aéreos, que en España tenemos una referencia respecto a cuánto cobran y qué convenios tenían, pues sabemos que pues si tenían un convenio fuerte, tenían una capacidad de respuesta al gobierno y a las medidas económicas, pues a por ellos fueron. Y en el sector del automóvil, pues explicar muy sencillo lo que había dicho antes, ¿no?, que cuando
Cuando Reagan hace un discurso de que va a quitar la limitación de menos de 2 millones de automóviles de procedencia japonesa en el sector del automóvil, lo que está diciendo es que van a cargarse a ese sindicalismo fuerte en el sector del automóvil, especialmente en el ámbito de Ford. Estamos hablando de 200, no sé si sean 200 millones de puestos de trabajo, 200.000, ahora tengo que revisarlo, pero el caso es que lo que permite es la entrada de automóviles y se produce una campaña de incluso de racismo frente a los japoneses, cuando realmente casi todo el sector del automóvil japonés que estaba influyendo en el sector del automóvil era capital financiero estadounidense que tras el acuerdo de la Segunda Guerra Mundial, del final de la Segunda Guerra Mundial, invirtió en el sector del automóvil en Japón y Corea, aplicando unos métodos de trabajo precisamente evitando esa solidez del sindicalismo que tenían en la Ford y otras empresas de Estados Unidos. Y no es más que una jugada para esquivar ese sindicalismo. Yo a este respecto, y para que veamos cómo esto se aplica sistemáticamente, y ya que en el próximo programa, discúlpame que no puede estar, lo voy a traer al caso de España. La industria textil en la zona de Valencia. O la industria textil prácticamente en toda España. ¿Dónde se está haciendo ahora toda la industria textil? Toda la industria textil se ha trasladado, está en Singapur, Singapur está en Pakistán, Indonesia, está en la India, es decir, es el mismo sistema y es capital español funcionando fuera. Es decir, no les ha importado absolutamente para nada para aumentar sus beneficios desmantelarlo, y es que es lo mismo, es decir, se lo han aplicado en el motor, lo han aplicado, aquí lo han aplicado en sectores tecnológicos, los controladores, es decir, lo que está muy centrado en el terreno no pueden con ello, lo desmantelan de otra manera, y si pueden desmantelar esa industria y llevársela afuera, no dudarán. Yo creo que es importante que los oyentes se queden claros con que esto es algo sistémico, es decir, es un sistema de hacer las cosas. Claro. No es algo casual, es una receta. No depende de la bondad de una persona. Es decir, absolutamente una receta, es un procedimiento que han repetido hasta la saciedad país por país y siguen haciéndolo exactamente igual y no van a parar nunca porque la avaricia que tiene esta gente no va a acabar nunca. Y esto es capitalismo. Esto es lo importante que yo quiero expresar. Esto es el sistema capitalista. Esta corrupción, este neoliberalismo, esto es capitalismo puro y duro. Es el sistema en el que vivimos. No es que el capitalismo se pueda arreglar o se pueda adornar o se pueda hacer un capitalismo bueno o simpático. No, el capitalismo trae esto antes o después. Sí, da igual la corriente ideológica. Por ejemplo, toda la crítica que se hacía al tema del keynesianismo no tuvo sentido ahora mismo porque no tiene sentido ahora porque resulta que la deuda, por ejemplo, la deuda nacional de Estados Unidos respecto a su producción, a su Producto Interior Bruto, ahora mismo es del 93%. Estamos hablando de que en la época de Roosevelt, por ejemplo, no llegaba al 50%, en base a toda la inversión militar que se hizo para la Segunda Guerra Mundial. Tuvo un pico del 120%. Durante la época de Truman, Kennedy, Nixon, etcétera, fue bajando, incluso llegó a estar por debajo de la época de Roosevelt hasta entre 30 y 40%, y fue precisamente la época de Reagan y de Bush y ahora la de Obama la que está disparando la deuda a niveles casi del pico de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de que ahora mismo se sitúa en el 2010, en el 93%, y ahora creo que se anda por el 100 o un poquito más del 100%. O sea, esa receta teórica que se decía no se cumple, porque al fin y al cabo esa deuda lo único que hace es atar al capital financiero, pero no son unas cuentas saneadas, no son unas cuentas que un economista quisiera tener en su empresa. Es tremendo. Me explico, lo único que está viendo es un traslado del pago a la población. Digamos que ha sido un saqueo y sigue siendo un saqueo a la democracia de la población. Somos el trabajador humilde el que estamos pagando no solamente el plusvalor en la cadena de producción, que muchas veces se ha trasladado a otros países precisamente porque les ha interesado, sino que además a partir de la deuda estamos pagando esos beneficios que se han llevado las grandes empresas. Por lo tanto, es una economía, como habría que decirle a ellos, ¿no?, falseada. Ellos dicen falseada cuando hay socialismo o hay intervención estatal. Pues bien, realmente lo que han impuesto, lo que han estado promocionando y se ha aplicado es una economía falseada. Los trabajadores estamos pagando sus barbaridades. Totalmente. Quiero decir que esto se debe completar, porque ¿de dónde extraen esa riqueza? Sí, de acuerdo, de la plusvalía de los trabajadores,
pero estamos pagando la deuda con los recortes en sanidad, con los recortes en educación, con la supresión de las becas, con la supresión de la subida de las pensiones a los pensionistas, a los jubilados. De esa manera estamos pagando esa deuda y es dinero que está yendo y es regalado a los bancos y a los especuladores. Quería introducir también ese punto. Estamos ahora pagando su banquete por 2 vías. Sí, completamente de acuerdo. Al fin y al cabo, este sistema, la idea de este sistema está muy clara. Por un lado, la dominación política para poder llevar a cabo sus intereses económicos, y por otro lado, la extracción de la mayor cantidad de dinero, de capital posible, de las capas más humildes. Es decir, si yo puedo extraerte al fin y al cabo, este es un ejemplo muy sencillo. Si tú en un convenio colectivo no pierdes sueldo, pero te están quitando otra serie de prestaciones, estás perdiendo dinero. Pues es lo mismo que nos está sucediendo. Es este caso. No tiene mucha más vuelta de hoja. Es decir, su objetivo último es la extracción de la mayor cantidad posible de beneficio. Y lo van a extraer bien mediante la bajada de sueldos, bien mediante recortes sociales, bien dominando determinados sectores económicos. Muy bien, pues vamos a pasar ya a una ronda de conclusiones. Me gustaría que introdujerais en vuestra conclusión, un poco como última pincelada final de este debate. Hemos hablado de Thatcher, Reagan y Friedman. Nos falta el último mohicano, el último jinete del apocalipsis, que es Alan Greenspan. Os pediría que me hicierais un comentario respecto de él, porque en este hombre cristaliza ese neoliberalismo y ese capitalismo salvaje, iniciando la crisis económica que ahora sufrimos, que se ha contagiado a todo el mundo en el año 2008-2009 y que fue el caso de las hipotecas subprime, el caso de esos paquetes que se vendían de acá para allá que nadie sabía lo que habían dentro, el tema de esos derivados que nadie comprende, esa ingeniería financiera que yo muchas veces, mira que le doy vueltas y no soy capaz de comprenderla. Y ahí tenemos a Greenspan, que para que nuestros oyentes se sitúen, fue nombrado por Reagan, aquí están todos relacionados, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es como así decirlo, el presidente del Banco de Estados Unidos. Venga, Pedro. Pues yo no sé si hasta qué punto voy a ser polémico, pero para mí Greenspan es un burócrata de muy alto nivel, responsable de sus actos, pero no deja de ser más que un burócrata dentro de una gran maquinaria que se ha puesto en marcha en la época de Reagan, ¿de acuerdo? Y al que en un momento, por una de estas incoherencias que tiene este sistema que han implantado, le estalla en las manos. Le hubiese estallado a él y a cualquier otro que hubiese habido en su lugar. Él es responsable, obviamente, de sus actos y es responsable de lo que sucedió, porque él era consciente, una persona muy formada, y él era plenamente consciente de que no estaban aplicando lo que estaban diciendo en muchas ocasiones y que esto no era más que una pantalla de humo para beneficiar a unos pocos, ¿de acuerdo? Pero en cuanto a persona me parece mucho menos relevante que los 3 anteriores. Es decir, es un burócrata dentro de una gran maquinaria. Y si le vamos a recordar es porque finalmente una de las incoherencias de este sistema le estalló en las manos. Claro, pero él es de los que defendían a fe ciega que no se regulara nada, que no hubiera regulación. Ojo, no le justifico, no le estoy justificando. Le estoy colocando en su importancia relativa. Efectivamente, era presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es un puesto de mucha importancia y lo fue durante muchos años. Luego era un burócrata de alto grado y de alta ejecución, e incluso continuó la labor de Milton Friedman, pero al mismo tiempo no quiero darle la importancia que otra gente le está dando. Es decir, le estalló en las manos. Era un gran burócrata, pero era un burócrata dentro de un sistema en el que no solamente estaba él, es decir, su propio sucesor, Bernanke, también era formado parte de esta gran maquinaria. Es decir, no olvidemos que fue un burócrata que cuando ha estallado en las manos le han apartado y han puesto a otro burócrata igual que él. Es decir, él no es el responsable de que la crisis tuviese lugar. El responsable de que la crisis tuviese lugar es esta ideología. ¿De acuerdo? Es lo que quiero destacar en este sentido. Es decir, para mí, Alan Greenspan no es más que un burócrata de alto nivel, un burócrata ejecutor por ser un burócrata de alto nivel y por ser un ideólogo en ciertos aspectos que desarrolló las ideas que ya se estaban aplicando, pero según lo podían ser también el presidente del FMI y otra serie de altos burócratas, por así decirlo. Correcto, pero no olvidemos
además de todo esto, que él animaba a la gente de pocos recursos, que por desgracia es mucha en Estados Unidos, por mucho que nos lo vendan como el país más rico y poderoso del mundo, les animaba a empujarse en los bancos, les animaba a meterse en hipotecas descomunales que luego no pudieron pagar. Y eso de la refinanciación de las hipotecas era básicamente ir debiendo, aumentando cada vez más y más los intereses a esos pagadores que se encontraban, que llegaba un punto en el que la hipoteca les comía todo el sueldo y no podían seguir pagando. Yo creo que es consecuencia de la demostración de que la ideología neoliberal es fanática y no tiene una viabilidad práctica. Cuando estalla todo, cuando surge una crisis como la del 2008 y Alan Greenspan dice, no, es que el problema es la avaricia. Es imposible que ellos acepten que el problema es su propio modelo, o que son las consecuencias de su propio modelo. Van a tener que recurrir a algo moral, a algo humano, a algo incontrolable por las leyes de la economía, como es el tema de la avaricia. Yo creo que eso refleja muy bien la inconsistencia, ¿no?, de esta ideología. Cuando ellos tienen que asumir que les ha estallado en las manos, no son capaces de reconocer que sus medidas son un fracaso. Directamente echan un balón fuera. Y es que el capitalismo es eso. El capitalismo se basa en la avaricia, en querer el máximo beneficio en tiempo récord, en abandonar la industria para especular con la industria con el capital financiero. Es apostarle a las técnicas del marketing y la comunicación para sacarle máximo beneficio al capital, en vez de tener que esperar durante años a una producción industrial que a lo mejor requiere grandes inversiones, requiere proyectos a largo plazo, requiere una competencia constante y se tarda más en obtener beneficio. Eso puedes llamarlo avaricia, puedes llamarlo como quieras, es capitalismo. El capitalismo va a tener esa tendencia y cuando no se sostiene, cuando matemáticamente no tiene funcionamiento real, que no una manera de hacerlo funcionar, pues está en esas crisis, esas burbujas en las que pues se aprovechan como oportunismo puro y duro. Las grandes empresas aprovechan la oportunidad, compran países, compran empresas, compran industrias que en ese momento están a ganga, a precio de ganga, y les da igual. Como dice México, les vale madre que la gente se quede sin trabajo, tenga problemas de hambre, se multipliquen las guerras, la industria armamentística domine un país como Estados Unidos, etcétera, 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 no, que el capital financiero someta a países a la pobreza, a la hambruna, les da igual. Porque al fin y al cabo es toda una bola especulativa. ¿Quién va a querer invertir a largo plazo 20 años con todos los entramados políticos que conlleva el apoyo estatal, la inversión, la modernización, ingenieros, ser competitivo, a lo fácil que es mentir, engañar y intentar que tus problemas se los coma otro y tú sacarle beneficios simplemente engañando con un valor irreal? ¿Entiéndelo? O sea, al final, ¿qué es? ¿Avaricia? Bueno, pues es el sistema capitalista. Lo que tenemos que aprender los que apostamos por otro modelo es aprender cómo se produjo ese proceso de hegemonía ideológica por parte de los neoliberales, cómo se pone en marcha toda esa maquinaria de demagogia, de propaganda, de agipro, como decía Pedro, para llegar a imponerlo en el resto del mundo con un apoyo real, el apoyo de un modelo económico, de una estructura capitalista que es la que permite que eso se convierta en hegemonía ideológica y no la teoría. Ahí es donde tenemos que preocuparnos por conseguir una estructura económica que nos permita que una ideología se ponga en práctica. Dícese, otro modelo económico vigente. Y ahí tendremos que estar muy pendientes de las oportunidades del mundo multipolar, de qué tendremos que hacer en los países para conseguir soberanía económica y política dentro de este contexto y observar modelos diferentes, aunque al fin y al cabo viven en el mundo capitalista, que intentan buscar otras vías o ser más justos o romper esa espiral que dicen moral, ¿no?, de la avaricia. Intentan tener medidas correctivas y esas medidas correctivas entran en conflicto con el modelo neoliberal, que precisamente lo que pretende es dejarlo todo a la libertad de mercado para poder seguir especulando y robar. Ahí va a haber un conflicto muy duro, incluso, y resumiendo muy breve, las sanciones económicas que están imponiendo entre Estados Unidos y Rusia por interés de Estados Unidos y Europa contra ahora ese enemigo que nos quieren vender, que es la Rusia capitalista actual, pone
en peligro el mismo modelo neoliberal, inspirado supuestamente en Adam Smith, etcétera, porque esas sanciones lo que hacen es demostrarle a la opinión pública que no existe esa voluntad de libertad de mercado, que existen las sanciones y que si a unas sanciones se contesta con otras sanciones para protegerse, acaba de ganar legitimidad las medidas aduaneras y las sanciones para protegerse de la libertad de mercado. Y lo tiene muy, muy grave. Yo creo que estamos en estos momentos presenciando la caída del neoliberalismo y nos debemos de preocupar por conseguir una hegemonía ideológica de lo que tiene que venir. Muy bien. ¿Algo más, Pedro? Yo creo que Guzmán se ha explicado muy bien. Yo definiría toda esta teoría como voraz. Él la ha definido como avariciosa, es voraz. Es decir, lo puede devorar todo. Si le dejamos, se lo puede comer absolutamente todo. Correcto. Es un sistema, al mismo tiempo, yo lo he dicho varias veces a lo largo del día de hoy, es un sistema que no es más que un barniz. ¿De acuerdo? Es un barniz ideológico con el cual ellos quieren ganar la hegemonía, y durante un tiempo lo han tenido, la hegemonía. Hegemonía ideológica, hegemonía dentro de los apoyos dentro de las clases medias, y nosotros tenemos que buscar cómo romper esa hegemonía. Es muy importante el tema de la hegemonía. Es algo que incluso se le podría dedicar, bueno, y se le ha dedicado charlas a este tema. Ellos han sido hegemónicos en los 80, consiguieron la hegemonía. No hablemos ya cuando cayó la URSS. Entonces, por un lado tenemos que ser didácticos, programas como este tenemos que ser didácticos, y por otro lado tenemos que ser capaces de rebatir argumentos falaces. ¿De acuerdo? Y en ocasiones hay que hacerlo de una manera muy rápida, porque no tenemos la capacidad por tiempo, o porque los tiempos están muy bien medidos. Aquí podemos extendernos si es necesario, pero en los medios de comunicación o cuando tenemos la oportunidad de hablar no tenemos esos medios. Entonces, teniendo muy claras este tipo de ideas, es decir, teniendo muy claro que el liberalismo, al fin y al cabo, en cuanto a ideología, está vacía. Es decir, ellos mismos la van a incumplir y la incumplen constantemente para beneficiar a los grandes capitales. Punto uno, que lo tenemos que tener clarísimo. Entonces, teniendo eso claro, tenemos que ser capaces de desenvolvernos en entornos hostiles. ¿De acuerdo? Con esto en mente es la forma de romper su hegemonía y al mismo tiempo aprovechando, mira, lo mismo, uno está en Austria, otro en México y otro en España. Es decir, tenemos que aprovecharnos de la capacidad de contacto buscando sistemas que estén intentando romper la hegemonía. Buscando lo que yo creo que siempre hay que buscar, es decir, frentes amplios que permitan acabar con la hegemonía actual que tiene este sistema. Porque, como digo, e insisto en esto, me parece una idea muy importante, este es un sistema voraz. Sería capaz de acabar con todo. Es decir, podría quedar un último trabajador al que sacarle una gota de sangre y se la sacarían, aunque luego ellos se muriesen de hambre. Porque no siguen un sistema racional, siguen un sistema del máximo beneficio. Y corroborando esto que dices tú, ya podemos advertir a nuestros oyentes un poco estilo futurístico o adivinatorio, si queréis, que ya están empezando a meter en la cabeza en los medios de comunicación el tema de echar funcionarios a la calle en España. No sé si quieres comentar algo, Pedro, respecto de esto, pero yo esto ya lo empiezo a oír. De hecho, yo desde mi punto de vista llevan tiempo con ello. Es un sistema que ya hemos visto como han aplicado en otros países de nuestro entorno. Se me vinieron a la memoria. Nada, era simplemente para corroborarte esto que dices de la voracidad. Sí, efectivamente. Sí, es el siguiente paso porque, por decirlo así, van fileteando los distintos sectores en los cuales... Van laminando y van poco a poco comiendo una cosa y luego otra. Muy bien, pues yo creo que ha sido un debate muy productivo, ha sido un debate muy claro en el que hemos expuesto nuestras ideas. Creo que, a no ser que tengáis algo más que decir, podemos terminar el debate de hoy. Ha sido un placer conversar con vosotros al respecto de esto. Y simplemente informar a nuestros oyentes de nuevo que pueden enviar sus sugerencias al correo electrónico pulsorojo en minúsculas todo junto @hotmail.com. Estamos en Facebook buscando Pulso Rojo, en Twitter Pulso Rojo P mayúscula y R mayúscula, o sea @Pulso Rojo P mayúscula R mayúscula, y por supuesto en iVoox, ahí están nuestros programas Pulso Rojo, y aquí hemos terminado el segundo programa sobre el neoliberalismo. Este programa se llamará Neoliberalismo 2. Vamos poco a poco desentrañando esta ideología, vamos poco a poco desenmascarando lo que se esconde detrás de esto, y espero que les haya gustado a nuestros oyentes. Muchas gracias a los dos, Pedro y Guzmán,
un placer haberos tenido aquí conmigo. Muchas gracias a vosotros. El placer también es mío. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias y volveremos en el siguiente programa, en el cual hablaremos del neoliberalismo 3, en el cual ya entraremos absolutamente sin piedad a hablar de la crisis en España y cómo el neoliberalismo está detrás de la crisis que sufrimos, ya más centrada en todos los casos concretos a nuestro país, a España. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.